Buenos días, mis queridos hermanos. Quiero darles la bienvenida este domingo a la mañana. Y antes de empezar el servicio quiero dar unos anuncios. Primero, las mujeres del ministerio todos los lunes a las 6:30 de la tarde se están encontrando vía Zoom para su estudio bíblico. Los miércoles, toda la congregación a las 7:30 de la tarde por el mismo medio de Zoom los estamos encontrando para un estudio bíblico y nuestra reunión de oración. Quería recordarles también que los domingos en la página de la iglesia www.ocpc.org/give uno puede hacer sus diezmos y ofrendas. La otra cosa que quería anunciarles es que en la página de Facebook del ministerio, en Old Cutler Presbyterian Church, Ministerio Hispano, uno puede mandar un mensaje con cualquier petición de oración o cualquier ayuda que necesiten. Desde ya quiero darles la bienvenida y vamos a empezar con el llamado a la adoración. Gracias. Vamos a leer el llamado a la oración. En el día de hoy vamos a leer el Salmo 68, versículo 32 al 35. Cantad a Dios, oh reinos de la tierra, cantad alabanzas al Señor, cantad al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí, Él da su voz poderosa. Atribuid a Dios fortaleza, su majestad es sobre Israel y su poder está en los cielos. Imponente eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios mismo de Israel da la fortaleza y poder al pueblo. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Te alabamos con cánticos y te exaltamos con alabanza. Nos gozamos y nos alegramos en ti. Tú eres nuestra roca y fortaleza. Tú eres nuestra esperanza y seguridad. Tú eres nuestro refugio en todo tiempo. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe para que no nos desviemos en ningún momento de tu santa palabra. Aumenta en nosotros la esperanza y el amor y que siempre podamos obedecer todos tus mandamientos para que nada nos aparte de tu obediencia. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, el cual nos guía y ministra siempre nuestros corazones para hacer tu voluntad. Te pedimos también que nos ayudes a vivir en comunión como hermanos que somos en Cristo Jesús, que seamos misericordiosos y benignos. También hemos venido hoy a confesar que somos pecadores, que te hemos ofendido y que hemos fallado a tu palabra. Por eso venimos hoy ante ti para confesar nuestros pecados, reconociendo la necesidad que tenemos de ti. Y al hacerlo, tenemos la plena confianza y seguridad de que tú nos perdonas. Tu palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la nación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo
dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuánto amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su pueblo proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Queridos hermanos, en este momento les invito a leer la palabra de Dios en el culto. Esta vez la vamos a leer en el Evangelio de Juan. El texto va a aparecer aquí delante. Y dice la Escritura de esta manera: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que no es mía sino de mi Padre que me envió. Es palabra de Dios. De los siglos, poderoso Dios,
está sentado en el trono, y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Mis hermanos, hemos llegado al momento de la predicación de la palabra de Dios, pero antes de dar paso al mensaje, les voy a pedir, allí donde están, que ustedes se unan a mí para orar y poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder recibir tu santa palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento vivo para nuestro espíritu, es alimento sólido para nuestros corazones. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra con gozo y con reverencia. Señor, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes en el conocimiento de tu obra a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, que es vida y que es luz. Ilumínanos para entender y capacítanos para vivir. Suple las debilidades que pueda llegar a ver en el predicador, para que entonces al final de este servicio toda la gloria y toda la honra sea para ti. Oramos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que pertenece en él debe andar como él anduvo. Mis hermanos, vamos a suponer que hemos conocido a una persona últimamente en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en el lugar donde nos movemos, y estamos deseosos de poder predicarle el Evangelio. Y cuando creemos que ha llegado el momento oportuno de hacerlo, esta persona se nos adelanta y nos pregunta, ¿tú eres cristiano? Y nosotros orgullosamente respondemos de inmediato, por supuesto que soy cristiano. Entonces te preparas ya para predicarle la palabra de Dios, hablarle acerca de Cristo, pero esta persona te interrumpe y te dice, bueno, pero aquí en Miami la mayoría de las personas que yo he conocido hasta ahora, todos dicen ser cristianos. Últimamente hay cristianos por todos lados, parece una moda. Tú te ves allí ante eso
en la obligación de ser absolutamente sincero y decirle a esta persona que la triste realidad es que lamentablemente la gran mayoría de la población de esta ciudad de Miami no conoce al Señor. Y lo que es todavía más terrible, muchos de los que profesan con su boca ser cristianos realmente no lo son. Ante eso, esta persona te hace una pregunta que es sumamente importante, mi hermano. ¿Cómo puedo yo saber quién es un verdadero creyente y quién no? Y mi hermano, mi hermana, ¿cómo tú responderías esa pregunta? ¿Qué respuestas le darías a esa persona? ¿Cómo podemos nosotros saber que realmente estamos en Cristo? O para ponerlo de otra manera, ¿cuáles son las evidencias de esa unión con Cristo? Más todavía, cuando hoy en día en muchos púlpitos se está enseñando que para llegar a ser cristiano, lo único que debemos hacer es levantar la mano al final de un culto de adoración, pasar al frente y repetir como un loro la oración del pecador y listo, ya está, ya eres cristiano. Por eso yo quiero en esta mañana que estudiemos juntos en este pasaje que yo acabo de leer, cuáles son las evidencias de nuestra unión con Cristo. En especial, quiero centrarme en lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mis hermanos, es a través del vínculo del Espíritu Santo que los creyentes están unidos a Cristo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo hoy en nosotros es conformarnos cada vez más al carácter de nuestro Señor. Mis hermanos, el cristianismo es Cristo. La vida cristiana práctica es ser como Cristo. Si tú dices con tu boca estar unido a Cristo por la fe, entonces dice el apóstol Juan, debes andar como Él anduvo. Ahora, debemos aclarar algo. Esto no significa de ningún modo que el creyente debe lograr alcanzar una vida sin pecado de este lado de la eternidad, porque eso es literalmente imposible. Nadie de este lado de la eternidad es sin pecado. De hecho, el mismo apóstol Juan, en esta misma carta, nos advierte que es imposible que nosotros lleguemos a tener una obediencia perfecta mientras estemos en este cuerpo de muerte. Este cuerpo de muerte en el cual mora el pecado. Dice el capítulo 1 de esta carta de Primera de Juan, versículos 5 al 7, y este es el mensaje que hemos oído y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Pueden ver, hermanos, la conexión aquí? Aquellos que están en luz no andan en tinieblas, pero todavía pecan, porque el pecado mora en ellos. Y precisamente porque están en Cristo, su sangre nos limpia de todo pecado. Versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí ahora se nos presenta un problema. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice Juan. Pero ahora Juan también nos dice que nosotros no somos sin pecado.
Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si realmente estamos en Cristo? Y mis hermanos, lo que yo quiero probar en esta mañana en el estudio de este pasaje es que la gran prueba de que nosotros estamos en Cristo es si tenemos un deseo genuino en nuestro corazón de obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Voy a repetir eso porque es importante. La gran prueba de que nosotros estamos en Cristo es si tenemos un deseo genuino en nuestro corazón de obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que su comida era hacer la voluntad del Padre. ¿Sabe lo que esto significa, mi hermano? Que Cristo no solo fue un hijo obediente, sino que a Él le agradaba hacer la voluntad de su Padre. En otras palabras, la obediencia era su gozo, era su deleite máximo. Y lo que Juan nos está diciendo a nosotros aquí es que una de las evidencias de que realmente estamos en Cristo es que tenemos en nosotros mismos ese mismo deseo que el Señor tuvo de obedecer los mandamientos de su Padre. Leamos una vez más los versículos 3 al 5 de nuestro texto. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice que ha llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Una persona que dice conocer a Dios, pero no manifiesta ningún interés genuino de obedecer al Padre, dice Juan que es un mentiroso. ¿Por qué? Bueno, porque a través de su estilo de vida, esa persona está diciendo una de dos cosas. O lo que Dios llama pecado en realidad no lo es, o que a Dios no le importa que yo peque. Está diciendo con su estilo de vida una de esas dos cosas y las dos son mentiras. Una persona que dice conocer a Dios pero no desea obedecerle es un mentiroso. Y obviamente el conocimiento de que Juan está hablando aquí de Dios no se trata simplemente de un conocimiento intelectual, de un conocimiento teológico, no. Se trata de una experiencia, de una relación íntima, personal y deleitosa con el Padre. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él por medio de Cristo, por medio de la fe. Es más que un simple conocimiento teológico de quién es Dios. Es una relación real y personal con Él. Y a ese Dios, al cual yo digo tener con Él una relación personal, sí le importa el pecado, mi hermano. Le importa el pecado. Tanto le importa el pecado a Dios que estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo, al amado de su alma, a morir en una cruz para rescatarnos de la esclavitud y de la condenación del pecado. Sí que le importa. Mis hermanos, nuestro Dios no toma el pecado a la ligera y sus hijos tampoco deben hacerlo. Y el pecado no es otra cosa más que transgredir la ley moral de Dios. Como dice el apóstol Juan en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 4, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción a la ley. En otras palabras, solo Dios tiene derecho a definir lo que es pecado y lo que no lo es. El hombre puede tratar de mil maneras de redefinir la moral cuantas veces él quiera, pero toda transgresión de la ley siempre será pecaminosa. No importa cuánto pueda cambiar la sociedad a nuestro alrededor, el pecado siempre fue y será transgresión a la ley de Dios. Así que, mis hermanos, nosotros no podemos divorciar el conocimiento de Dios de la obediencia a Dios. Es eso lo que precisamente el apóstol Juan está diciendo en nuestro texto.
De hecho, es lo mismo que enseña el profeta Jeremías en el capítulo 31 de su libro. Jeremías dice que una de las bendiciones que nosotros tenemos en el nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, es que en el nuevo pacto todos conocemos verdaderamente a Dios. En cambio, en el antiguo pacto tú podrías ser judío de nacimiento, haberte circuncidado y ya eras parte del pacto, pero no eras creyente e ibas camino directo a la condenación. En el nuevo pacto, la bendición que tenemos, todo lo que pertenecemos de verdad a ese nuevo pacto, es que todos conocerán al Señor. Dicen los versículos 34, 33 y 34 de Jeremías 31, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, es decir, después de la venida del Señor Jesucristo. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Es exactamente lo mismo que Juan está diciendo en nuestro texto. Cristo obedeció cada uno de los mandamientos de Dios a lo largo de toda su vida. Y esos mandamientos que Cristo obedeció ahora están escritos en nuestros corazones si somos verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque ese Cristo que obedeció mora en nosotros. Esa es otra forma de decir que hemos sido regenerados, que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. La vida del Cristo obediente al Padre ahora está en nosotros por medio de su Espíritu. Por lo tanto, ¿cómo podemos entonces saber nosotros si estamos unidos a Cristo? Muy simple: si guardamos la palabra de Dios. Si guardamos la palabra de Dios, la misma palabra que Cristo guardó celosamente como hombre cuando se encarnó. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y mis hermanos, el apóstol Juan está repitiendo aquí lo mismo que él escuchó de propia boca del Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Vayamos por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Una persona que dice creer en Cristo, ¿cómo puedo yo saber entonces si es en verdad un discípulo del Señor? Si permanece en su palabra. Más adelante en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 14, versículo 21, parte del texto que el hermano Felipe leyó hace un momento, dice el mismo Señor Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mis hermanos, ¿pueden ver ustedes la conexión aquí? Yo estoy en Cristo, Cristo obedeció al Padre, Cristo tomó en serio su palabra, entonces todo aquel que está unido a Cristo toma en serio la palabra de Dios también. Y hay muchos textos del Nuevo Testamento que amplían esa idea de estar unidos a Cristo. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallando
hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, Cristo se humilló. Así que el que está en Cristo está luchando constantemente contra su orgullo. Otro texto, Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo ama a su iglesia al punto tal de dar su vida por su iglesia. Entonces, todo aquel que está realmente unido a Cristo, ama a la iglesia por la cual Cristo dio su vida. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Todas estas, mis hermanos, son señales de estar unidos a Cristo. Así que andar como Él anduvo es imitar en algún grado todas esas características que hacen de nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo la persona más extraordinaria, más excelsa, más sublime, más gloriosa y más satisfactoria de todo el universo. Ahora, ¿cómo resolvemos nosotros el dilema que la misma carta de Juan nos está planteando aquí? ¿Por qué? Porque lo cierto es que si bien yo estoy unido a Cristo, todavía peco. Todavía peco. Entonces, la pregunta que nosotros debemos responder aquí es ¿cómo podemos conectar todo eso con la realidad de que el pecado todavía mora en nosotros? En otras palabras, ¿cómo puedo yo evaluar objetivamente si yo estoy a Cristo, unido a Cristo, a pesar de que peco? Bueno, la respuesta son 3 puntos. Primero, por el deseo sincero que yo tengo en mi corazón de llegar a ser perfecto en obediencia, aunque sé de antemano que no lo voy a poder lograr de este lado del cielo. Segundo, por la lucha que yo percibo en mi alma constantemente para no pecar. Y tercero, por el dolor que me produce el hecho de haber pecado. Mis hermanos, todo aquel que está unido a Cristo odia el pecado y evita el pecado. No perfectamente, repito, pero sí sinceramente. Cuando nosotros éramos inconversos, el pecado era nuestra zona de confort absoluto. Era nuestra zona de placer. Pero en el mismo momento en que el Espíritu Santo nos une a Cristo, el pecado pasa a ser un territorio prohibido para el creyente. Ya no es una zona de confort y de placer total. Aunque el pecado todavía sigue siendo seductor, todavía el pecado sigue siendo placentero, pero ahora nosotros tenemos una nueva capacidad que antes no teníamos para decirle que no al pecado. Y lo más importante de todo, ahora disfrutamos del nuevo placer de la obediencia. ¿Por qué? Porque estamos unidos a aquel cuyo gozo consistía en obedecer al Padre. El verdadero creyente desea de todo corazón parecerse cada vez más a ese bendito Salvador que admira. Y mis hermanos, Jesús debe ser nuestra mayor admiración. Por lo tanto, tú debes anhelar cada vez más parecerte a Jesús. Es por esa razón que el creyente experimenta una lucha diaria en su interior contra el pecado y un profundo dolor cuando ve que en ocasiones es vencido por ese pecado. Miren cómo el apóstol Pablo describe esta lucha interna, y este pasaje es extraordinario, en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 24. Miren lo que dice Pablo.
Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis hermanos, el apóstol Pablo está abriendo aquí su corazón y está abriendo aquí una ventana para que nosotros podamos ver cómo un creyente cualquiera, como tú o como yo, lucha constantemente en su corazón contra el pecado. Ahora, un momento allí. ¿Ustedes recuerdan lo que el mismo apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo yo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿quién es el que habita en mí? ¿El pecado o Cristo? ¿Quién habita? Los dos, mis hermanos, los dos, Cristo y el pecado, habita en nosotros. Es precisamente por eso que hay una lucha interna cada día en nuestro interior. Dice un autor, la oposición a la influencia de Cristo por causa de mi pecado es tan inevitable como la hostilidad del rey Herodes al niño Jesús cuando creía que ese niño era una amenaza para su trono. Mi hermano, tú y yo tenemos un Herodes dentro de nosotros que todavía quiere matar al niño. Porque Cristo en mí es una amenaza para la victoria del pecado que también habita en mí. Pero ¿saben una cosa? Pablo no termina ese pasaje en Romanos capítulo 7, en el versículo 24, diciendo miserable de mí, sino que termina en el versículo 25, que dice así: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne, a la ley del pecado. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que el pecado todavía mora en nosotros, no como una simple mancha, no, ese pecado que todavía mora en nosotros nos produce en cierto grado una parálisis espiritual. Mire, para que lo entiendan mejor, imaginen a un joven el cual está viendo las Olimpiadas por televisión y ve a los atletas. Él siente un gran deseo de poder saltar y correr como esos atletas, pero hay un problema. Le han amputado una pierna debido a un accidente de tránsito. A él le gustaría estar allí y participar de esos juegos. Él tiene la voluntad de hacer eso, pero su incapacidad física le impide correr o saltar de esa manera. Lo que yo quiero decir con esto es que de esa misma manera los verdaderos creyentes desean en su corazón obedecer perfectamente a Dios como Cristo lo hizo, pero por más que lo intentan, su desempeño está muy, pero muy lejos de ser perfecto. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de todo esto? Que el verdadero creyente no por eso deja de esforzarse. No por eso deja de luchar. Anhelando con esperanza la segunda venida de nuestro Señor, sabiendo que aquel día Él transformará el cuerpo de la humillación nuestro para que sea semejante con el cuerpo de la gloria suya, como dice Filipenses 3:21.
Y en ese mismo capítulo 3 de Filipenses, Pablo dice que una cosa, no muchas, una cosa él hace. Dejando todo atrás, procuro seguir hacia la meta. Y ahora yo te pregunto, a ti mi hermano y a ti mi hermana que profesas ser cristiano, ¿puedes tú ver esas marcas del carácter de Cristo en ti? ¿Es evidente en tu vida un deseo sincero de ser cada vez más semejante a tu Señor y Salvador? Mi hermano, tú amas la palabra de Dios. Tú amas al pueblo de Dios. Tú amas a la iglesia del Señor, así como es, con sus defectos. ¿Es el pecado para ti algo que en lo secreto tú desearías poder hacer sin ser descubierto? ¿O es algo que sinceramente tú aborreces, aunque al mismo tiempo te resulte ser tan seductor? Tú puedes percibir en ti un deseo genuino de obedecer los mandamientos de Dios, aunque percibes al mismo tiempo la resistencia de ese Herodes que todavía mora en tu corazón. Si no es así, yo te invito, mi amigo, en esta mañana a que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque eso es lo que Dios demanda de ti. Que tú vengas con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado, sabiendo de antemano que tú no vas a poder hacerlo en tu propia fuerza y que precisamente por eso es que tú necesitas venir a Jesús, tú necesitas un Salvador. Dios demanda que tú vengas confiando únicamente en la vida perfecta de Cristo y en su muerte en la cruz del Calvario, para pagar la deuda de nuestros pecados. Mi amigo, allí donde estás, ven a Cristo y ven a la cruz. Ahora, mi hermano, mi hermana, si tú puedes percibir en tu corazón esa lucha de la que hemos estado hablando durante estos minutos, dale gracias a Dios. Por eso, por más dura que pueda parecer esa lucha, dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa lucha es un síntoma de vida. Tú estás luchando contra el pecado porque Cristo habita en ti. Y el pecado también. Y así será hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria por segunda vez. Sin embargo, aunque el conflicto es ciertamente entre dos enemigos opuestos y poderosos, ellos no son iguales. ¿Sabes por qué? Porque aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Así que, mi hermano, sigue luchando, amparándote en el Evangelio de Cristo para el perdón de tus pecados, con la esperanza gloriosa de que muy pronto nosotros estaremos disfrutando de la bendita presencia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y todos nuestros problemas con el pecado habrán terminado de una vez y para siempre. Sigue luchando, mi hermano, amparándote en el Evangelio de Cristo. Vamos a finalizar con las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder haber recibido tu santa palabra. Gracias, Señor, porque ella es alimento sólido para nosotros. Te pedimos que permitas que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que nosotros podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Señor, te rogamos espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación.
para entonces poder vivir conforme a la nueva identidad que hoy tenemos en Cristo Jesús. Señor, que tu palabra implantada en nuestros corazones nos ayude a luchar contra la tentación, nos fortalezca en el momento de la aflicción y nos transforme cada vez más a la imagen de nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por la libertad y la seguridad de poder venir delante de tu trono y de poder presentar en él nuestras oraciones, nuestras peticiones. Lo hacemos en el glorioso y en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Amén. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Mis hermanos, reciban ustedes la bendición. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentaros sin manchas en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios lo bendiga.